Amigos, Roberto Fulcar no ha mostrado mejoría significativa y será sometido a una cirugía. Y la OMS elevó a 283 los muertos por el brote de cólera en Haití. También, amigos, prosigue un ensayo con fármacos contra tumores cancerosos, especialmente en el páncreas, y este ha dado muy buenos resultados. Amigos, y el expresidente Danilo Medina está aquejado de COVID-19. Esto es, amigos, Consulta Participativa, tu espacio, tu voz. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster, y que estamos en todas las redes sociales. Amigos, nosotros estamos en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, al que le pedimos que vaya a YouTube, Consulta Participativa, activen la campanita de notificaciones y se inscriban a nuestro canal para que nosotros le enviemos las notificaciones con todo el contenido de Consulta Participativa. También, amigos, estamos en Instagram como @consultapar, en Twitter @consultapar, en Instagram también Ricardo Perman, todo juntito, en Facebook Consulta Participativa, y nuestro número de contacto, nuestro número de WhatsApp 809-769-4500. Escríbanos, contáctenos, hagan sugerencias y preguntas que de seguro les serán contestadas. Amigos, y como siempre, agradecer a todos ustedes que nos permiten entrar en sus hogares día domingo de 12 a 1 de la tarde, hora de almuerzo, hora familiar, y nos sintonizan y dan seguimiento en estas consultas. También a todos los amigos allende los mares que nos sintonizan en 14 o 18 países y nos reportan contenido, y también, ¿por qué no?, nos hacen sugerencias propositivas. Amigos, nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y a propósito de especulaciones sobre el motivo de la permanencia en Estados Unidos de su hermano Roberto Fulcar, el diputado Julito Fulcar explicó que Roberto padece de una colitis ulcerativa severa. El vocero del bloque de diputados del PRM, del Partido Revolucionario Moderno, informó que el ministro de Estado sin cartera, Roberto Fulcar, no ha mostrado mejoría significativa de los síntomas que les aquejan, por lo que en los próximos días será sometido a un proceso quirúrgico en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos. Julito Fulcar sostuvo que en días recientes se han difundido especulaciones y noticias falsas sobre el estado de salud de su hermano y sobre las razones de su estadía en los Estados Unidos. Dijo que la permanencia de su hermano en el extranjero se debe únicamente a motivos de salud, y apegados a la transparencia y al compromiso con la verdad de la familia Fulcar, afirmamos categóricamente que nuestro hermano Roberto no ha tenido contacto alguno con ninguna autoridad judicial norteamericana, y mucho menos haber realizado ningún tipo de declaración. Afirmamos que su estadía en Massachusetts se debe únicamente al tratamiento de su salud, indicó.
El diputado agradeció además las muestras de cariño, así como las oraciones para su pronta mejoría. Y amigos, ciertamente que hemos visto principalmente en los canales de las redes sociales, en YouTube, varios comentarios acerca de las razones por las cuales el ministro sin cartera, Roberto Fulcar, se encuentra en los Estados Unidos, donde aseguran que él mismo estaría dando declaraciones a las autoridades judiciales norteamericanas con respecto a dos individuos que están siendo investigados en esa nación. Bien por el diputado Julito Fulcar al dar esta explicación a la sociedad que ciertamente se interesa por sus dominicanos. Amigos, y el brote de cólera declarado a principios de octubre en Haití ya ha provocado 283 muertes en el país caribeño. Esto lo informó la Organización Mundial de la Salud. Y los casos sospechosos ascendieron a 13.672 casos hasta el pasado 6 de diciembre. De los que se han podido confirmar 1.193 casos de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud Pública de Haití que ha difundido la OMS, son casos altamente graves. Amigos, el 86% de los contagiados necesitaron atención hospitalaria y la tasa de mortalidad por el cólera en la hermana República de Haití se sitúa en 2.5%. Las 10 regiones de Haití han reportado casos de cólera en los últimos 2 meses, siendo el departamento de Cuesta el que presentó un mayor número de contagios, con un 89% del total de los pacientes contagiados. Para paliar el impacto del brote del cólera en Haití, la Organización Panamericana de la Salud proveyó a Haití de 1.17 millones de dosis de la vacuna Evichol contra la enfermedad. Además, se espera que en las próximas semanas lleguen a ese país unos nuevos cargamentos con 500,000 unidades de esta vacuna. Amigos, hay que prestar mucha atención. Las autoridades sanitarias dominicanas tienen que estar en alerta, como de hecho fue decretada una alerta por el Ministerio de Salud Pública sobre estos casos de cólera en el vecino país, puesto que la convivencia y la interactuación de los ciudadanos dominicanos, haitianos, mayormente por el trato y el trueque comercial, el intercambio de valores comerciales y por la alta cantidad de inmigrantes legales e ilegales que penetran a nuestra nación cada día. Amigos, en la lucha contra el cáncer y los tumores siguen las pruebas con el nuevo fármaco MSC, el cual ha dado buenos resultados en una primera etapa en 41 pacientes cancerosos avanzados, entre ellos de páncreas. Y la misión del nuevo fármaco que bloquear la proteína LIF, que se encuentra alterada en diversos tipos de cáncer, promoviendo la proliferación de células madres tumorales y desactivando la respuesta del sistema inmune contra el tumor. Si bien el objetivo de la fase 1 del ensayo clínico es específicamente comprobar la seguridad en los primeros pacientes participantes, los investigadores observaron que en 9 de los enfermos, es decir, un 23.7% de todos los estudiados, el tumor
paró de crecer. En el caso de un paciente con cáncer de páncreas muy avanzado y tratado previamente con 4 fármacos diferentes, se observó una reducción del tumor del 40%. Finalmente, amigos televidentes, el expresidente Danilo Medina se encuentra aquejado del COVID-19. Como venimos todos nosotros diciendo, el COVID-19 nos va a tocar a todos, nos va a dar a todos, y debemos mantener las protecciones y las acciones de protección como lavado de manos, la mascarilla y el alejamiento social. Hasta aquí nuestro comentario de hoy, amigos, y le invitamos a que nos acompañen en nuestra consulta central, donde estaremos hablando con el doctor Francisco Tavera, neumólogo epileptólogo, sobre epilepsia. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestra consulta central. Bien, amigos televidentes, nos acompaña hoy en esta consulta participativa un amigo de consulta participativa, un médico entregado, un médico realmente especialista en lo que tiene que ver con las patologías de la epilepsia. Nos referimos al doctor Francisco Tavera, médico neurólogo epileptólogo, a quien le damos la bienvenida una vez más a su casa consulta participativa. Bueno, para mí es un placer y gracias a ustedes darme la oportunidad de siempre informar sobre algo que es mi pasión, y lo que más me interesa es poder educar a la población acerca de estos temas. Sí, doctor. Realmente nosotros siempre que usted ha estado con nosotros y nos ha puesto o nos ha dado esta media hora en su agenda, nos sentimos comprometidos con tanta gente, doctor, que no está debidamente orientada con esta patología de la epilepsia, y que mucha gente como que la minimiza, o sea, como que no le dan a esta patología la atención y la importancia que realmente tiene. Y vamos a arrancar, doctor, preguntándole lo básico. La epilepsia, ¿cuántos tipos de epilepsia hay? ¿O la epilepsia es una única patología que tiene que ver con el sistema neurológico? Fíjate, es una pregunta muy interesante y muy buena, porque siempre encasillamos la epilepsia como si fuera una única enfermedad, y no lo es. La epilepsia representa un conjunto de tipos de patologías del sistema nervioso que se manifiestan con las crisis epilépticas, que son los signos y síntomas con los que se puede manifestar este grupo grande de enfermedades. Se encasillan principalmente en dos grandes grupos: las epilepsias que son de inicio focal y las epilepsias que son de inicio generalizado. ¿Cómo la diferenciamos una y otra? Bueno, todo va a depender del lugar de origen donde empiece en el cerebro. Es decir, tanto la manifestación como la clasificación de la epilepsia va a depender en qué parte de nuestro cerebro empieza. Sucede que nosotros en el cerebro tenemos unas células nerviosas que son las neuronas. Esas neuronas son lo que hace el funcionamiento del sistema nervioso, y son como vamos a imaginarla, una célula que envía muchos estímulos de electricidad o corrientes eléctricas. Esa es la forma que ellas se comunican una con otra. Entonces, esas neuronas están dispersas en todo nuestro cerebro. Cuando ocurre una crisis focal o una epilepsia focal, es porque en un punto del cerebro, principalmente en un hemisferio, pero en una red localizada de neuronas muy limitada, es donde se está presentando la crisis o donde está iniciando. Ya cuando hablamos de inicio generalizado es porque abarcamos a ambos hemisferios cerebrales. Entonces, es muy importante nosotros saber identificar una y otra, porque
parte de un tratamiento adecuado va a depender el correcto diagnóstico. Si sabemos si es una epilepsia de inicio focal, hay medicamentos que son empleados para ese tipo de epilepsia. Si sabemos que hay una epilepsia de inicio generalizado, también hay otro grupo de medicamentos. También hay síndromes epilépticos que son encasillados dentro de la epilepsia. Los síndromes epilépticos representan manifestaciones clínicas que se relacionan con hallazgos en estudios como el electroencefalograma, que es el estudio que utilizamos para nosotros medir la actividad eléctrica cerebral, y en combinación de esos hallazgos podemos catalogarlo como un síndrome epiléptico. O sea que sí, definitivamente podemos decir que no es solamente la epilepsia, sino que son las epilepsias. Exacto, doctor. Entonces, esto quiere decir, doctor, que no en todas las epilepsias, los tipos de epilepsia, hay pérdida de conciencia. En la epilepsia focal hay pérdida de conciencia cuando vienen las crisis, se presentan las crisis. Y precisamente ese es un punto que nosotros tomamos en cuenta en la subclasificación. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente que hace una crisis focal, hay una clasificación que está desde el año 2017 implementada por la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, el cual se toma como parámetro la alteración de la conciencia. La alteración de la conciencia consiste en una desconexión del medio externo por parte del paciente. Entonces, sí, puede haber personas que tienen crisis focales con alteración de la conciencia, pero puede haber personas que tienen crisis focales sin alteración de la conciencia. Entonces, es un parámetro importante para nosotros también identificar el tipo y el subtipo de ese tipo de las crisis focales. La alteración de la conciencia pues, pudiera ser algo que puede encasillar al paciente dentro de un patrón específico de crisis epilépticas, que eso va a ayudar al médico a tener mejor diagnóstico e incluso determinar el pronóstico para el tipo de epilepsia que tiene ese paciente. Doctor, el paciente epiléptico, recordamos años atrás que a una persona pues que le daban estas crisis, convulsionaban, botaban a veces espuma por la boca. Estos pacientes, cuando caen en esta crisis que afecta la conciencia, ¿cómo debe ser tratado este paciente? Hay personas que hasta temen acercarse. Hay personas que lo mal manejan. Ponlo boca abajo, dale en el pecho, échale agua. ¿Cómo a un paciente que de manera inesperada tiene una crisis, cómo debe ser tratado primariamente? Así es, podemos decir que hay muchos mitos de cómo tratar una crisis epiléptica, como el típico mito de que hay que entrarle algo en la boca. Esto es falso, esto es algo que no se debe hacer. Y empiezo por aquí porque es una creencia que muchas, no solo en nuestro país, sino es algo mundial, que se piensa que encontramos un paciente con una crisis, está convulsionando y le entramos algo en la boca para que no se muerda la lengua. Científicamente se ha demostrado que esto es incorrecto, porque cuando colocamos algo en la boca estamos obstruyendo las vías aéreas, eso dificulta la vía respiratoria. Es decir, también puede haber riesgos, no solamente de la obstrucción o hipoxia o falta de aire, sino también de que ese paciente pueda morder y pueda tragarse el objeto que está presentando y ahí tener una mayor complicación. Se ha demostrado que la lengua no se va a tragar, si se la muerde, es cierto que el paciente se muerde la lengua, pero se va a quedar ahí, solo en la mordedura lingual, no se la va a tragar. Entonces, lo que siempre se debe de recomendar es que la persona que está ante una convulsión y ve un familiar o una persona que está presentando, primero debe observar alrededor de esa persona que no hayan objetos de peligro. Es decir, si hay una tijera, si hay una botella, si hay algo que pudiera lesionar a esa persona, debe alejarse de ahí. Lo segundo es que podemos colocar a la persona, ya sea en extensión, levantando un poquito la cabeza o colocándolo de lado, que es una posición más fácil, de lado y levantando un poquito la cabeza. Entonces, si el paciente tiene algo que esté abrochando el cuello, se debe quitar una corbata, se debe desabrochar y mejorar la respiración. Ese es el propósito. Debemos contar el tiempo. ¿Por qué contar el tiempo?
porque eso va a depender si el paciente, si es un paciente conocido por epilepsia, necesita ir a emergencias o no. Un paciente conocido por epilepsia, si tiene una crisis menor de 5 minutos, no necesita ir a urgencias. Pero si tiene más de 5 minutos en una crisis, este debe ir a urgencias porque ya se trata de un estado epiléptico y la crisis se debe detener cuanto antes, porque si no va a poner en riesgo su vida. Otro mito que se tiene es que se debe sostener o apretar fuerte a la persona. No, por más que se apriete, se abrace, la crisis no se va a detener. Lo ideal es colocar al paciente de lado. Una recomendación que yo hago es que le pueden colocar una almohada o algo para proteger la cabeza para que no choque contra el piso y esperar, contar el tiempo y esperar. Entonces, una vez que el paciente recupera la conciencia, ahí debemos asegurarnos, puede quedar un poquito somnoliento, con sueño, eso es algo común o algo esperado, pero se debe de tratar en caso de que no se conozca esa persona, si es la primera vez, si ha pasado anteriormente, o tratar de contactar a un familiar o alguien que lo pueda ayudar a llegar a casa. Ese sería las medidas a tomar en cuenta para que una persona pueda ayudar a alguien que esté teniendo una crisis. Mire qué interesante, doctor, eso que usted señala del tiempo de duración de la crisis, porque teníamos un compañero de labores que sufría epilepsia y ya estaban tan acostumbrados a que él le dieran estas crisis que ni caso le hacían. Ahí está fulano, llegué yo a escuchar, ahí está fulano con uno de los yeyos que le dan. Pero tiene mucho rato en eso y en esa oportunidad vino la ambulancia, se trasladaron al individuo, doctor, y hubo problemas permanentes cerebrales. La pregunta es, estas crisis prolongadas, ¿qué daños pueden causar a nivel cerebral? Sí, definitivamente. Sucede que se dice que en promedio de tiempo, una crisis epiléptica puede durar de 1 a 3 minutos. Esto causa daños a nivel de las neuronas. Son neuronas que se ven afectadas, hay neuronas que mueren, se ven zonas afectadas del cerebro. Hay zonas del cerebro que, aunque no esté ocurriendo la crisis ahí, pueden aprender sobre este otro patrón, incluso complicar el tipo de epilepsia. Pero lo que pone altamente en peligro la vida del paciente es el llamado estado epiléptico, estatus epiléptico. El estado epiléptico es cuando tenemos una persona que tiene más de 5 minutos en crisis. Entonces, hay daños que pudieran ser incluso irreversibles cuando llegan a pasar los 30 minutos. Son pacientes que van a tener o pueden presentar hipoxia, entonces pueden aparecer nuevas lesiones a nivel cerebral. Pueden presentarse complicaciones incluso cardiovasculares. Y son pacientes que si no se trata rápido van a tener daños irreversibles a nivel cerebral. Pueden pasar deterioros cognitivos, incluso severos, pacientes que puedan quedar con incluso enfermedades por otras comorbilidades o otras afecciones que le puedan producir un fallo respiratorio o fallo cardíaco. O sea, son complicaciones que se pueden derivar del estado epiléptico prolongado. Entonces, por eso es tan importante contar el tiempo, o sea, tener esa medida. Definitivamente el estado epiléptico puede poner en riesgo la vida del paciente, incluso morir. Doctor, la epilepsia es una enfermedad genética, es hereditaria o es una enfermedad que se produce, una patología que se produce por defectos individuales, o sea, problemas cerebrales, problemas neurológicos, ¿se hereda la epilepsia? Fíjese, hay casos de epilepsia que sí, que pueden ser heredados. En caso de epilepsias que tienen un compromiso genético o autosómico o ligado a la herencia autosómico dominante, pero no, estos son los mínimos casos. Es decir, hay que tomar en cuenta que en un 60% las epilepsias no encontramos la causa en el paciente. Se dice que un gran porcentaje de estos es de origen genético. No todo lo que significa genético quiere decir que fue heredado, es decir, no significa que si mi padre tiene epilepsia o si yo tengo epilepsia y tengo un componente genético,
vaya a pasar a mis hijos. No, no necesariamente pasa así. Hay causas también que nosotros llamamos como causas estructurales, cuando hay lesiones o tumores, cuando hay daños producidos durante la fase del embarazo, en el cual no hay un desarrollo adecuado en la corteza cerebral, o ocurre lo que nosotros llamamos como eh, gliosis, o daños en la corteza, malformaciones arteriovenosas que pudieran también, lesiones como cavernomas que pueden generar crisis. Y esas series representan principalmente las estructurales. Hay causas adquiridas como también infecciosas, como el caso de la neurocisticercosis, que es una parasitosis que invade el sistema nervioso central y es considerada como la segunda causa de epilepsia adquirida principalmente en Latinoamérica. La enfermedad vascular cerebral, cuando una persona sufre lo que popularmente se llama como un derrame cerebral o un ictus, eh, deja una lesión a nivel de la corteza cerebral, y esto puede generar que los pacientes queden siendo con una epilepsia secundaria, un evento vascular cerebral o una enfermedad vascular cerebral. Los traumas cráneoencefálicos, es decir, cuando una persona tiene un accidente, golpea su cabeza, eso crea una injuria a nivel cerebral y también puede generar una secuela de epilepsia. O sea, hay múltiples causas, múltiples factores. Quizás hay que resaltar algo, que la edad de aparición, principalmente de la epilepsia, puede ser en los dos extremos de la vida, tanto en la infancia como en los adultos mayores. Y en la infancia, por esos problemas que se pueden desarrollar en el embarazo, incluso por la hipoxia durante el nacimiento, si hay un sufrimiento fetal o una complicación durante el parto, y ya en los adultos mayores, principalmente por esas causas adquiridas, los traumas, la enfermedad vascular cerebral, la misma neurocisticercosis. Doctor, causas de muerte súbita por epilepsia. ¿Se puede producir la muerte de manera súbita en un paciente epiléptico? Esto, doctor, después de la pausa. Doctor, antes de irnos a la pausa, le preguntábamos, porque hay mucha confusión sobre esto, ¿puede ocurrir una muerte súbita en un paciente epiléptico? Sí, fíjate, la muerte súbita inesperada en epilepsia, que es un término muy reconocido en inglés, que se llama SUDEP, por sus siglas. Es algo que hay que tomar presente, es algo que incluso hay que comentarlo a los pacientes con epilepsia. Y esto consiste en una muerte que ocurre de manera súbita, es inesperada, puede ser testificada o no, puede ser no traumática y sin ahogamiento, o sea que no es por un proceso de que el paciente se obstruyó la vía aérea con algo. Debe ocurrir en circunstancias benignas, puede haber una evidencia o no evidencia de que hubo una crisis o una convulsión, y para ser catalogada como una muerte súbita inesperada, debe haber exclusión de un estado epiléptico, y que si se le hizo una autopsia a ese paciente no hubo una causa atribuible. Entonces, definitivamente es un tema que nosotros debemos de tratar, porque primero, esto representa una mortalidad, es la causa más común de mortalidad prematura que está relacionada a la epilepsia, es decir, pacientes jóvenes que en teoría no deberían haber tenido un riesgo alto de muerte, con el diagnóstico de epilepsia han muerto por SUDEP. Y la muerte súbita se dice que es aproximadamente 25 veces mayor en una persona con epilepsia en comparación con la población general. O sea que definitivamente es un tema que siempre hay que hablarlo y avisarle a nuestros pacientes sobre el riesgo que pueda haber. Pero doctor, ¿esto se puede producir en todos los pacientes independientemente de la edad, el tipo de epilepsia con que ha sido diagnosticado y del cual está siendo tratado? ¿Cuáles son estos pacientes que tienen mayores riesgos de la muerte súbita por epilepsia?
Sí, definitivamente esto sí se ha podido establecer por estadísticas. Es más frecuente en el sexo masculino, en hombres, entre las edades en 20 y 40 años de edad. Es más frecuente en la epilepsia de mayor duración, en pacientes que tienen convulsiones que no son controladas, pacientes que tienen crisis que son tónico-clónicas generalizadas, que son esas crisis que hay rigidez, eh, puede haber sacudidas generalizadas, crisis en sueño o crisis nocturnas, especialmente cuando ocurren en cama, tienen una alta relación comparada con los otros tipos de crisis. También es más frecuente en la raza afroamericana, pacientes que tienen algún tipo de discapacidad en el aprendizaje o un déficit motor, una incapacidad funcional, pacientes que tienen otras comorbilidades o otras enfermedades y pacientes que tienen politerapia, es decir, pacientes que por su farmacoresistencia, es decir, pacientes que son difíciles de controlar y necesitan varios medicamentos, están asociados con un mayor riesgo de que ocurra el SUDEP o muerte súbita inesperada en epilepsia. Doctor, pero tengo una pregunta que hay que hacerla. Un amigo que padece epilepsia, un amigo de esta consulta participativa, nos dice que él tiene 11 años padeciendo epilepsia y que últimamente ha notado que está perdiendo memoria. Sí, ¿Esto se produce en la epilepsia? sí, definitivamente. Y también va a depender del tipo de epilepsia que tiene el paciente. Está asociado que, por ejemplo, en pacientes que tienen epilepsia focal de los lóbulos temporales, hay un mayor riesgo de deterioro cognitivo. Sucede que los lóbulos temporales son encargados de nuestra reserva de memoria. Hay un componente muy importante en relación a la memoria y también en lo que es en el entendimiento o comprensión del lenguaje. Entonces, cuando tenemos crisis, hay un fallo en esas neuronas que están ubicadas en esos lóbulos y por ende va a haber un mayor riesgo de que estas personas puedan presentar deterioro cognitivo o incluso hay relaciones de enfermedades neurodegenerativas con asociación de epilepsia, es decir, personas con enfermedad como Alzheimer que pueden desarrollar epilepsia por su enfermedad neurodegenerativa. O sea, hay una relación entre ambas, una y otra. Y definitivamente sí. Parte de nuestro protocolo en los pacientes que vienen con crisis es hacer pruebas de valoración de la memoria, pruebas neuropsicológicas, para enfocar cómo podemos mejorar la memoria en estos pacientes y qué conductas debemos de hacer para que esa memoria no siga empeorando. Doctor, ¿cuáles son los tratamientos que ustedes, por su experiencia como especialista para tratar la epilepsia, utilizan? ¿Son todos los pacientes epilépticos susceptibles de ser tratados de igual forma, medicamentos, procedimientos? ¿Cuáles son estos procedimientos para tratar la epilepsia? Sí, definitivamente el tratamiento es individualizado, depende del perfil del paciente, es decir, la edad, depende del sexo, si se trata de un hombre, si se trata de una mujer, si es una mujer que quiere quedar embarazada, si es un adulto mayor. Entonces, nosotros primero, sí, la base del tratamiento, el pilar, son los fármacos antiepilépticos, los fármacos anticrisis o anticonvulsivantes. Estos medicamentos, su objetivo es evitar que el paciente presente las crisis epilépticas. Y sucede que nosotros vamos a elegir primero un fármaco, que lo ideal es iniciar con una monoterapia, es decir, con un solo fármaco. Dependiendo la respuesta de este paciente, se decide si no hay una respuesta a ese solo fármaco, si hay que cambiar a otro fármaco que tenga otro mecanismo de acción o si hay que combinar dos fármacos con mecanismos de acción diferentes, pero que combinados tengan una mayor acción, es decir, que mejoren la probabilidad de poder detener esas crisis epilépticas. Entonces, la clave es saber el tipo de fármaco que es ideal para el tipo de epilepsia que tiene el paciente y también dependiendo del perfil individualizado de cada paciente.
Ya si el paciente no responde a 2 ensayos terapéuticos, ya sea con una o 2 terapias combinadas, entonces ahí se decide si el paciente está fármaco resistente, es decir, que es un paciente que no está respondiendo a los medicamentos. En ese grupo se encasilla un 30% de los pacientes. De un 60 a un 70% los pacientes responden con tratamiento de fármacos antiepilépticos. Pero si no responden a esas terapias, entonces se llama farmacoresistencia o una epilepsia de difícil control. Ya en esos pacientes debemos buscar otras alternativas. Dentro de esas otras alternativas está la dieta cetogénica enfocada para la epilepsia, que es un método que existe desde antes de los fármacos antiepilépticos, en el cual hay cierta eficacia en ciertos tipos de epilepsia. También están los métodos invasivos, como es la cirugía de epilepsia, que hay diferentes tipos. Hay cirugías resectivas, cirugías con un propósito ya paliativo o para evitar crisis tan recurrentes, pacientes con encefalopatías epilépticas, que son casos muy graves de epilepsia. Pero también está la epilepsia de resección de lesiones estructurales, como la de resección de tumores, que pudiera contarse como una cirugía que abarca una cura o un control de la epilepsia si es causada por una lesión estructural. Y también una parte invasiva o otra sección invasiva serían la colocación de estimuladores, como el estimulador del nervio vago, el DBS, que son medidas que se utilizan para buscar un control de aquellos pacientes que tienen epilepsia farmacoresistente. Es decir, hay alternativas definitivamente al día de hoy, diferentes a los fármacos antiepilépticos para ese 30% de las personas que viven con epilepsia que no se pueden controlar con los fármacos adecuados y apropiados. Eso es algo que hay que destacar, que deben ser los fármacos apropiados y en el contexto adecuado para ese paciente. Por eso es tan importante asistir a un especialista que sea certificado en estos casos, es decir, que tenga un buen conocimiento del manejo de la enfermedad para poder mejorar el pronóstico y la expectativa de ese paciente. Doctor, dentro de estos procedimientos está lo que se llama el famoso marcapaso epiléptico. Sí, cuando se utiliza ese término de marcapaso epiléptico es el estimulador del nervio vago, que parece un marcapaso, se coloca debajo de la piel y básicamente el estimulador del nervio vago tiene sus indicaciones. Por ejemplo, nosotros podemos usarlo en pacientes que tienen un tipo de crisis que se denominan como drop attacks, que son crisis atónicas o pacientes que tienen crisis que caen de repente. Se ha demostrado que este estimulador del nervio vago tiene una buena utilidad en estos casos, así como pacientes que presentan crisis tónico-clónicas generalizadas, ayuda a que sean menos frecuentes o que sean crisis más limitadas de corta duración o modificarlas ligeramente. O sea que sí, definitivamente está la opción del estimulador del nervio vago, así como las cirugías paliativas, que ya le mencioné. Cabe mencionar la callosotomía, que no la mencioné anteriormente, que es una cirugía en el cual se hace una resección del cuerpo calloso, que es una estructura que une ambos hemisferios. También se usa en pacientes con este tipo de crisis atónicas o drop attacks, tiene un mejor pronóstico. Y hay métodos alternativos que definitivamente pudieran ayudar a estos pacientes. Doctor, esta pregunta de una amiga televidente. Mi hijo tiene 11 meses de nacido y ha convulsionado, le dan convulsiones. El pediatra ha dicho que lo vea el neurólogo porque según el pediatra puede ser epilepsia, pero me dice que no me preocupe porque la epilepsia en niño desaparece. ¿Es esto cierto? Bueno, no necesariamente. Ahí entra en contexto lo que son los síndromes epilépticos. ¿Por qué es importante nosotros hacer un buen diagnóstico? Porque dependiendo del tipo de crisis que hace el paciente, en este caso el niño, si se hace un estudio como el electroencefalograma y encontramos actividad epiléptica con un patrón característico asociado al tipo de crisis que tiene, ya por ejemplo en este caso el neuropediatra, que sería el especialista correcto para evaluar ese caso, ya decide, o no decide, sino que orienta
al familiar de cómo pudiera ser el pronóstico del niño. Por ejemplo, si hay crisis, como la epilepsia de puntas centrotemporales, anteriormente llamada como rolandica benigna, que usualmente tiene un inicio quizás más adelante, 6, 7 años, y ya en la adolescencia desaparece. Hay otras epilepsias como ausencias de la infancia o epilepsias tónicas de la infancia que pueden desaparecer, pero no, esto no representa todos los casos, ni la mayoría de los casos. Hay casos que son de difícil control y a esta edad siempre se debe actuar con rapidez, es decir, siempre se debe llevar al especialista correcto para hacer un buen diagnóstico e iniciar el tratamiento, porque las crisis mientras más suceden, entonces puede haber un empeoramiento más progresivo en estos casos. Doctor, alcohol, droga, alimentación. Siendo la epilepsia una enfermedad crónica, ¿qué debe hacer el paciente epiléptico para preservar la vida y poder sobrellevar de manera la enfermedad? Fíjate, siempre cuando tengo un paciente que llega por primera vez con epilepsia, parte de mi propósito es también que él entienda que debe haber cambios en el estilo de vida, porque no todo lo hace el medicamento. Es decir, también de acuerdo a cómo nosotros evitamos los factores desencadenantes o los factores que aumentan el riesgo de presentar una crisis epiléptica, mejor le va a ir a este paciente. Dentro de los factores desencadenantes está principalmente el estrés y la ansiedad. Entre mayor estrés y ansiedad presente el paciente, mayor riesgo tiene de presentar crisis epilépticas. Y esto es un punto muy importante a tratar, porque un 60% de nuestros pacientes con epilepsia pueden llegar a presentar ansiedad, o sea que puede convertirse en un círculo vicioso y hay que tomarlo en cuenta. Dentro de los hábitos tóxicos, el alcohol y el cigarrillo y otras drogas ilícitas van a aumentar definitivamente el riesgo de convulsiones. Y no solamente hay un peligro en aumentar riesgo de crisis, sino que pudieran producir interacciones con los fármacos antiepilépticos que esté usando el paciente, disminuir su acción y por ende tener una menor protección de evitar las convulsiones. Otros pacientes pueden presentar crisis por falta de sueño, es decir, si no se logra dormir esas 7 u 8 horas en la noche, hay un mayor riesgo de presentar o detonar crisis. En otros casos, las luces parpadeantes o los fotoestímulos son también factores detonantes de crisis, por lo que hay que orientar adecuadamente al paciente sobre todos esos factores de riesgo que pudieran ser detonantes o desencadenantes de crisis. Con la alimentación, hay tipos de epilepsia que principalmente tienen un componente, cuando hay un componente genético o metabólico, en el cual pudiera ciertos alimentos empeorarlo. Eso debe ser identificado desde un inicio, incluso el paciente juega un papel importante en esto, para saber cuáles alimentos se debe evitar o no. Pero esto no pasa en todos los tipos de epilepsia, por lo que de manera general no hay una limitación en cuanto a la alimentación que pudiéramos generalizar. Claro, hay que tener una dieta balanceada y saludable, no solamente por la enfermedad de epilepsia, sino para toda la población, para evitar un menor riesgo cardio y cerebrovascular. Bien, doctor, se nos fue el tiempo, pero dígale a los amigos televidentes de Consulta Participativa, ¿dónde pueden contactar al doctor Francisco Tavera? Sí, así es. Miren, yo trabajo en la Torre Profesional Corazones Unidos, ahí tenemos una unidad de epilepsia. Pueden contactarnos en redes, en Epilepsia MD, correo electrónico epilepsiasmd@gmail, pueden escribirme sus dudas y preguntas. También formo parte de las instituciones SEDIMAT y Plaza de la Salud, o sea que ofrecemos servicios también en esas instituciones y estamos a la orden ante cualquier consulta o cualquier duda que tengan, si hay algún caso que necesiten una opinión, estamos para servirles. Bien, doctor, muchísimas gracias por concedernos en este diciembre, ya a mediado, este espacio. Sabemos de su agenda, como usted bien dice, los compromisos que tiene con todos sus pacientes. Le agradecemos profundamente que cerrando este año
haya estado con nosotros, doctor, para orientar a los amigos televidentes de Consulta Participativa sobre esta patología que muchos desconocen y que no saben manejar. Gracias, doctor. Un placer. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bien, amigos televidentes, después de esta interesantísima consulta con el doctor Francisco Tavera, neurólogo, epileptólogo, donde hemos hablado sobre la muerte súbita producida por epilepsia, los tipos de epilepsia, solo nos resta darle las gracias a todos ustedes por estar ahí. Y como siempre, amigo, nuestra pequeña exhortación sobre lo que está sucediendo a nivel mundial con estos virus de enfermedad, muerte, luto y dolor. Por favor, mantengamos la higiene personal, el lavado de manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento social en la medida de lo posible. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima consulta.